¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo entre semana de El Club del Filme. En esta ocasión sobre la película Coraline y la Puerta Secreta. Si bien ya hemos tenido una sesión propiamente del club el domingo pasado de Coraline, consideramos que era pertinente el poder abordar de manera mucho más profunda y con un análisis multidisciplinario esta película, esta adaptación de la novela de Neil Gaiman, ya que tiene muchas aristas por descubrir y que estoy seguro que al igual que yo, ustedes podían embellecerse y enriquecerse con el conocimiento que podemos adquirir en esta nueva sesión. Para poder desentrañar estas múltiples capas de significado de la película, trataré de, en este análisis, emplear un marco teórico el cual está integrado por muchas perspectivas distintas, tanto la psicoanalítica, la feminista, la estética, la mitológica, la filosófica, la política, la sociológica y la económica. Trataré también de utilizar el tropo del doble o el doppelganger para deconstruir la fantasía de la familia ideal, exponiéndolo como una construcción seductora, pero peligrosa que amenaza la autonomía individual y el tejido mismo de la realidad. Antes de empezar con esta sesión, con este análisis, daré un par de avisos. El primero, que si bien aquí se expondían teorías, se expondían postulados y muchísimos autores de diversa índole, de diversa ideología, desde el club decimos que no somos partidarios de ningún tipo de ideología, ni las que se exponen acá, ni tampoco otras que pueden escuchar en su vida privada. Todo ello queda reservado para ustedes. Cada uno tiene la libertad de pensar y de opinar acerca de lo que quiere y de tener una postura u otra en relación a los postulados y teorías que exponemos aquí. Así que si en cuanto escuchen o vean nombrar alguna teoría o algún autor que para alguno de ustedes puede ser ofensivo o puede ser un poco no de acuerdo con lo que ustedes piensen, sepan de que simplemente estamos haciendo un análisis a la luz de este tipo de teorías, de este tipo de postulados, los cuales tienen en mayor o menor medida el conocimiento en el plano académico y disciplinar que les compete. En segundo lugar, recuerden que se suscriban al Club del Filme, pedirles por favor de que puedan dejar un like, un comentario si es que quieren, compartir el video, que nos apoyan y nos ayudan muchísimo. Así que sin más, podemos comenzar con el análisis. El primer capítulo refiere al hogar siniestro y el yo fragmentado, visto de una lectura psicoanalítica. Entendemos que el viaje de Coraline a través de la pequeña puerta es, en esencia, un descenso a las profundidades de la psique. El otro mundo no es un lugar geográfico, sino un paisaje mental donde los deseos reprimidos, los miedos arcaicos y los traumas no resueltos adquieren una forma tangible y aterradora. A través de una lente psicoanalítica, la película se revela como una poderosa exploración de la dinámica familiar, el desarrollo del yo y el proceso de confrontación con los demonios internos. El concepto de lo unheimlich o lo siniestro desarrollado por Sigmund Freud describe la aterradora experiencia de lo familiar que se ha vuelto extraño. No es el horror de lo completamente ajeno, sino la perturbadora sensación de que algo conocido y seguro se ha corrompido desde dentro. El otro mundo de Coraline es una manifestación cinematográfica perfecta de este concepto. No es un universo alienígena, es una réplica exacta del Palacio Rosa, pero mejorada. La otra madre y el otro padre son copias de los padres de Coraline, pero inicialmente atentos y divertidos. Los vecinos, Miss Pink, Miss Forkivall y el señor Bobinsky, son versiones espectaculares y entretenidas de sus contrapartes reales. Esta familiaridad es la clave de su seducción inicial y de su horror posterior. El símbolo central de esta perversión son los ojos de botón. Los ojos, tradicionalmente considerados la ventana del alma, son el vehículo de la expresión emocional y la conexión considerados como humana. Al emplazarlos con botones, objetos fríos, manufacturados e inanimados, la verdad transforma a los seres vivos en marionetas, en objetos cosificados desprovistos de alma y voluntad propia. Este acto representa la esencia de John Helmich, la confusión entre lo inanimado y lo animado, lo vivo y lo muerto. La promesa de un mundo perfecto se revela como una trampa que exige la anulación del yo, la denuncia de la propia subjetividad a cambio de una existencia vacía y controlada. La negligencia de los padres de Coraline constituye el trauma original, una idea emocional que la película explora en profundidad. El otro mundo, en este contexto, funciona como una repetición compulsiva y distorsionada de la escena familiar, un intento fallido de reparar la realidad que solo consigue magnificar el dolor subyacente del abandono. Desde la perspectiva de la psicología analítica de Carl Jung, el viaje de Coraline es una representación del proceso de individuación,
el viaje de Joe hacia la totalidad a través de la confrontación con los arquetipos del inconsciente colectivo. La película está poblada por estas figuras primordiales que encarnan aspectos universales de la experiencia humana. La otra madre, o la verdad, es la encarnación de la madre terrible, el arquetipo de la madre devoradora que ofrece nutrición y seguridad a cambio de consumir la individualidad y la autonomía de su hijo. Su verdadera forma como una criatura aracnoide fuerza esta interpretación, conectándola con arquetipos como Aracne o las Moias, las tejedoras del destino que atrapan a los mortales en sus redes. Ella promete un amor incondicional, pero su amor es posesión, y su nutrición es canibalismo. En contraste, el gato negro funciona como una combinación de arquetipos. Por un lado, es el guía o el psicopompo, un ser capaz de transitar entre el mundo consciente y el inconsciente, es decir, entre la realidad y el otro mundo, ofreciendo conocimiento y orientación. Por otro lado, encarna el trickster, una figura ambigua que desafía las convenciones y revela verdades ocultas a través de la paradoja y el engaño. En su capacidad de hablar y ofrecer sabiduría críptica, también puede ser visto como una manifestación del viejo sabio en forma animal, un portador de conocimiento ancestral. Coraline misma, por su parte, encarna el arquetipo del héroe en su viaje de autodescubrimiento. A diferencia del héroe masculino tradicional que triunfa a través de la fuerza, Coraline lo hace a través de una astucia, empatía y coraje moral. Su búsqueda de los ojos de los niños fantasma no es una búsqueda del tesoro, sino un acto simbólico de restaurar la percepción y la individualidad llevadas por la madre terrible. Fundamentalmente, la verdad puede ser interpretada no solo como una antagonista externa, sino como una proyección de la propia sombra de Coraline, el arquetipo que contiene todos los aspectos reprimidos y no reconocidos del yo. La verdad es la manifestación de la ira de Coraline, por la negligencia de sus padres, su deseo de control y su anhelo de un mundo que gira en torno a ella. La batalla final, por lo tanto, no es solo una lucha por la supervivencia física, sino una lucha interna por integrar la propia oscuridad, su egoísmo, su ira, su resentimiento sin ser consumida por ella. Al derrotar la verdad, Coraline no aniquila su sombra, sino que aprende a dominarla, un paso crucial en el camino hacia la madurez psicológica. Por otro lado, la teoría del trauma de Casey Caius, particularmente su concepto de la experiencia no reclamada, ofrece una lente poderosa para comprender la estructura narrativa y psicológica de Coraline. Caius postula que un evento traumático no es plenamente asimilado en el momento en que ocurre. Debido a su naturaleza abrumadora, la experiencia no se integra en la memoria narrativa consciente, sino que permanece latente, no reclamada, y se manifiesta a través de repeticiones, flashbacks y pesadillas. La negligencia emocional que sufre Coraline por parte de sus padres ocupados en un trauma sutil pero persistente no es un evento único y violento, sino una condición crónica de abandono que ella no puede articular completamente. El otro mundo se convierte en el escenario donde este trauma no reclamado se representa una y otra vez. La verdad, al ofrecer inicialmente una atención desbordante y un amor idealizado, crea una repetición que busca corregir la idea original. Sin embargo, esta repetición se convierte en una recreación literal y monstruosa del trauma del abandono cuando la verdad revela su verdadera intención. No solo descuidarla, sino consumirla por completo. La estructura cíclica de la narrativa, los repetidos viajes de Coraline hacia la puerta y los juegos cada vez más peligrosos de la verdad imitan la naturaleza repetitiva y compulsiva del trauma no resuelto. Además, el concepto de Bessel van der Kolk, de que el cuerpo guarda el marcador o the body keeps the score, ilumina cómo el trauma de Coraline se manifiesta a nivel somático antes de que pueda ser procesado conscientemente. Su movimiento inicial, su inquietud física, su necesidad compulsiva de explorar y contar todas las ventanas y puertas no son simples caprichos infantiles, sino síntomas corporales de una profunda necesidad emocional no satisfecha. Su cuerpo está buscando una salida, una forma de procesar la ansiedad y el vacío que siente. La curación solo comienza cuando Coraline puede transformar su experiencia pasiva en una narrativa activa. Al enfrentar la verdad, nombrar la injusticia y rescatar a las otras víctimas, Coraline reclama su experiencia. Ya no es una víctima pasiva del trauma, sino la narradora activa de su propia historia de supervivencia, integrando la ira en una narrativa coherente de resiliencia y crecimiento. La estructura narrativa de Coraline puede ser vista, por lo tanto, no simplemente como un cuento de hadas, sino como una representación cinematográfica del proceso terapéutico del trauma. El viaje a través de la puerta secreta es análogo al descenso del inconsciente, un espacio donde los conflictos reprimidos deben ser confrontados. La confrontación con la verdad y sus diversas manifestaciones es la etapa de trabajar a través del trauma, enfrentando directamente la fuente del dolor. El regreso final de Coraline al mundo real,
armada con la llave y un nuevo entendimiento de su familia y de sí misma, y el presente la integración. No borra el trauma, pero lo contextualiza, permitiéndole pasar de ser una víctima silenciosa a una superviviente empoderada que ha reclamado su propia historia. Para el capítulo 2 es una muñeca de construcción feminista del poder y la agencia. Podemos observar que Coraline ofrece un rico terreno para el análisis feminista, deconstruyendo los roles de género tradicionales y presentando un modelo de heroísmo femenino que se basa en la inteligencia y la agencia en lugar de los tropos convencionales. La película critica activamente las estructuras patriarcales al examinar cómo las expectativas sobre la feminidad y la maternidad pueden convertirse en herramientas de opresión, tanto para quienes se conforman con ellas como para quienes manipulan. La socióloga Jovin Cornell desarrolló el concepto de feminidad enfatizada para describir la forma de feminidad que se organiza en torno a la complacencia con la subordinación patriarcal y se orienta como a los intereses y deseos de los hombres. Aunque la beldam es una figura matriarcal, su estrategia de seducción es una parodia monstruosa de esta feminidad enfatizada. Ella encarna el ideal de la madre doméstica perfecta, una cocinera experta, una jardinera mágica y una fuente inagotable de atención y afecto. Su poder no reside en la fuerza jardinera o bruta, sino en su capacidad para representar a la perfección el rol de cuidadora que la sociedad y Coraline, en su anhelo infantil, esperan de una madre. Esta actuación, sin embargo, es una trampa. La beldam utiliza la domesticidad como un arma, convirtiendo el espacio del hogar, tradicionalmente asignado a las mujeres, en una prisión. La comida que cocina no es para nutrir, sino para engatusar. El jardín que cría no es para la vida, sino para el espectáculo. Y el amor que ofrece no es para el bienestar de Coraline, sino para su propio consumo. A diferencia de las formas fatales del cine negro, que a menudo utiliza su sexualidad para manipular a los zombies y subvertir el poder patriarcal de dentro, la beldam utiliza el ideal mismo de la maternidad patriarcal como su cebo. Esto constituye una crítica más profunda. No es solo la sexualidad femenina lo que el patriarcado teme y busca controlar, sino también su poder inherente al yo maternal, que aquí se muestra en su forma más depredadora cuando se desvincula de la empatía genuina. El arco narrativo de Coraline, en su proceso y poderoso viaje de la dependencia hacia la agencia femenina, nos muestra cómo, al principio de la película, Coraline es una figura pasiva que espera que en el mundo la entretenga. Su frustración surge de la incapacidad de sus padres para satisfacer su demanda de atención. Su deseo inicial por otro mundo es un deseo de ser el objeto pasivo de un cuidado perfecto. Sin embargo, el conflicto la obliga a convertirse en el protagonista activa de su propia vida. Coraline subvierte el arquetipo de la damisela en apuros. No espera que un príncipe, una figura paterna la rescaten. De hecho, son los personajes masculinos de la historia, su padre real, el otro padre, y Webby, quienes son débiles, ineficaces o necesitan ser rescatados. Por ejemplo, su padre real es físicamente incapaz de proteger a la beldam, y el otro padre es una marioneta patética que se desintegra sin la voluntad de su creadora. Es Coraline quien debe confiar en su propio ingenio, valentía y perseverancia para salvarse a sí misma y a los demás. Su victoria final no se logra a través de la violencia física, un tropo típicamente masculino, sino a través de un juego de astucia, una batalla de ingenio en la que utiliza la propia arrogancia y la regla de la beldam en su contra. Al hacerlo, reclama su subjetividad y se establece como una heroína por derecho propio, y definiendo el heroíno en términos femeninos. La película presenta un microcosmos en diferentes formas de feminidad a través de los personajes del Palacio Rosa. La madre real de Coraline, Mel Jones, representa a la mujer moderna atrapada en la segunda jornada, sobrecargada por las exigencias de su trabajo y la responsabilidad del hogar. Su negligencia no nace de la falta de amor, sino del agotamiento y el estrés, una crítica a una sociedad que espera que las mujeres lo hagan todo sin el apoyo adecuado. Miss Pink y Miss Forquibel, por su parte, representan una forma de feminidad post-patriarcal. Como actrices retiradas que han vivido juntas durante décadas, su identidad no está definida por su relación con los hombres. Son autosuficientes, aunque ahora vivan atrapadas en la nostalgia de su juventud y de su fama pasada. A pesar de su excentricidad y sus disputas, forman una área de apoyo femenino que, aunque imperfecta, resulta crucial para Coraline. Es su talismán el que le da a Coraline una herramienta tangible para su búsqueda. Y es su conocimiento esotérico el que le proporciona la primera advertencia real sobre el peligro que enfrenta. La película, a diferencia de gran parte de la filmografía de Tim Burton, que a menudo se centra en protagonistas masculinos marginados y sus conflictos con figuras paternas, sitúa la experiencia femenina en el centro de su narrativa. La dinámica entre Coraline, su madre, la beldam y su vecina se explora las complejidades de las relaciones intergeneracionales entre mujeres, de la rivalidad y la incomprensión hasta la solidaridad y la transmisión de sabiduría.
En última instancia, la película critica las formas en que el patriarcado constriñe y daña a las mujeres. La madre ideal sufre bajo las presiones económicas y laborales. La beldam, por su parte, internaliza el impulso de control y posesión inherente al patriarcado y lo convierte en un arma de matriarcado tóxico y aplicando la opresión que ella misma pudo haber sufrido. La verdadera liberación, sugiere la película, no se encuentra en la fantasía de un poder absoluto, sino en la solidaridad intergeneracional entre mujeres. El viaje de Coraline la lleva a rechazar la fantasía de la madre perfecta, un ideal patriarcal, y a forjar alianzas con otras mujeres reales e imperfectas. Ese taller de apoyo femenino es lo que le da fuerza para dotar a la encarnación monstruosa del ideal doméstico y forjar su propio camino hacia la autonomía. Para este tercer capítulo, el Palacio Rosa Imperial, estética, espectáculo y seducción, podemos ver que la fuerza de Coraline no reside únicamente en su narrativa, sino en su estética visual. La película utiliza su estilo único para explorar temas de realidad, artificialidad y la seducción de la imagen en la era postmoderna. El otro mundo, en particular, funciona como un espacio imperial, donde la estética no es meramente decorativa, sino que es el mecanismo central de la trampa. Desde la perspectiva del filósofo francés Jean Baudrillard, el otro mundo no es una simple realidad alternativa, sino un simulacro de tercer orden, una copia sin un original auténtico. No es un reflejo del mundo real, sino una reconstrucción a partir de los signos de la felicidad y la perfección familiar. La comida deliciosa, el jardín espectacular, los padres atentos. Estos no son reales, son significantes vacíos diseñados para seducir. El otro mundo es una imperialidad, un modelo que real que se representa como más real y deseable que la propia realidad, hasta el punto de suplantarla. La estética visual de la película refuerza esta idea. El mundo real de Coraline es desaturado, gris y monótono. En contraste, el otro mundo es vibrante, lleno de colores, hipersaturados y una iluminación mágica. Esta elección estilística no es accidental, es una manifestación visual de la lógica del simulacro. La imperialidad siempre más brillante, más perfecta y más seductora que la desordenada y decepcionante realidad. Esta técnica es análoga a la estética post-mystic photo-anime, empleada por la Wachowski en la película Meteoro, la cual ya hemos analizado en este club. De una paleta de colores deliberadamente artificial y una física imposible, se utilizan para crear un mundo que se eleve a su propia artificialidad, comentando así la naturaleza construida de la imagen cinematográfica. Los ojos de botón son el símbolo último de esta simulación, y emplazan la complejidad y ambigüedad de la expresión humana con una superficie opaca, manufacturada y uniforme, y representan la etapa final del simulacro, donde el signo ya no tiene ninguna conexión con la realidad, es puro artificio. Al exigir que Coraline emplace sus ojos por botones, la beldam le pide que denuncie la realidad y se entiende por completo la imperialidad, convirtiéndose ella misma en un objeto dentro de la simulación. El otro mundo también puede ser analizado a través de la lente de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Para Theodor Adorno y Max Horkheimer, la industria cultural es el sistema mediante el cual el capitalismo produce formas de entretenimiento estandarizadas y masificadas con el fin de pacificar a la población y asegurar la conformidad ideológica. El otro mundo es una manifestación literal de esta industria. La beldam, como la productora de este universo, ofrece una serie de productos culturales diseñados para la gratificación instantánea. Comidas espectaculares, un circo de ratones, un teatro vodevil. Estos espectáculos están diseñados para mantener a Coraline en un estado de consumo pasivo, convirtiéndola en el hombre más Adorno y Horkheimer, un sujeto incapaz de ver los intereses manipuladores de tirar los estímulos a lo que está sometido. La promesa de entretenimiento perpetuo es la herramienta para asegurar su obediencia. Sin embargo, Coraline se revela contra este rol. A medida que la novedad de los espectáculos se evanece y la naturaleza siniestra del Dam se revela, Coraline pasa a ser de una consumidora pasiva a una crítica activa. Comienza a cuestionar la producción, a buscar la costura del simulacro. En este sentido, encarna la figura del receptor activo, un concepto desarrollado por los estudios culturales en oposición a la visión de Frankfurt, que argumenta que la audiencia puede negociar y resistir o rechazar los mensajes de los medios. La virtud de Coraline es una victoria contra la industria cultural, una afirmación de la subjetividad crítica sobre el consumo pasivo. La estética del stop motion y la materialidad, en este caso se puede ver como la acción de la animación stop motion, es fundamental para los temas de la película. Esta técnica, inherentemente táctil y artesanal, crea una tensión constante entre lo material y lo ilusorio. Cada personaje, cada objeto, cada escenario es un objeto físico real, meticulosamente construido y manipulado fotograma a fotograma. Sin embargo, el resultado final es una ilusión de movimiento, una vida artificial insuflada en lo inanimado. Esta dualidad refleja perfectamente el conflicto central de Coraline,
La lucha entre un mundo ideal, tangible pero imperfecto, y un mundo artificialmente perfecto pero fundamentalmente falso e inerte. La paleta de colores funciona como una herramienta narrativa clave que subraya tu atención. Inicialmente, el mundo real es desaturado y lúgubre, mientras que el otro mundo es una explosión de color y vitalidad. Esta codificación visual alinea el deseo del espectador con el de Colan, haciendo que el otro mundo sea innegablemente atractivo. Sin embargo, a medida que la verdadera naturaleza de la verdad se revela, la estética se invierte. El último mundo se descompone en un vacío blanco y abstracto. Sus colores vivientes se desvanecen para revelar la nada que yace debajo. Mientras tanto, el mundo real, a través de los esfuerzos de Colan y su comunidad, comienza a florecer. El jardín que plantan al final de la película, lleno de flores, belleza artificial e instantánea, y presenta el flor de belleza orgánica y ganada con esfuerzo sobre esta belleza artificial del jardín mágico de la verdad. La película, a través de su propia forma, realiza una crítica metacinematográfica sobre la naturaleza, la creación y la percepción. La verdad funciona como una metáfora del cineasta autoritario, un director que construye un mundo artificial y seductor para atrapar a su audiencia, en este caso Coraline, dentro de su visión. Cada detalle del otro mundo está diseñado para evocar una respuesta emocional específica, manipulando los deseos de Coraline para controlarla. De manera similar, el director de cine, Hanny Selick, manipula la puesta en escena, el color y el sonido para guiar las emociones del espectador. Sin embargo, al llevar la monstruosidad y el vacío detrás de la perfección del otro mundo, la película se construye a sí misma. Expone su propia artificialidad, recordándonos que lo que estamos viendo es una construcción, una ilusión. Este gesto es análogo a la estrategia de directores como Michael Haneke en películas como Funny Games, que rompen la cuarta pared para obligar al espectador a enfrentar su propia complejidad en el consumo de imágenes. Al hacer que el otro mundo se desintegre, Colan nos advierte sobre el poder seductor de la imagen cinematográfica y nos invita a adoptar una postura de visión activa y crítica, en lugar del consumo pasivo y crédulo. Para este capítulo 4, el descenso de la heroína, estructuras mitológicas y arquetipos, veremos como bajo toda esta superficie gótica y moderna, Colan está estructurada sobre cimientos mitológicos profundos y atemporales. La narrativa sigue patrones arquetípicos que han resonado en las culturas humanas durante milenios, del viaje del héroe hasta los cuentos de hadas y los mitos del descenso al inframundo. Analizar las estructuras, se verá que la película no es simplemente una historia de terror, sino un hito de paz universal. El viaje de Colan, entonces, sigue de cerca la estructura del monomito o viaje del héroe, popularizada por el mitólogo Joseph Campbell. Cada etapa de su aventura corresponde a un paso arquetípico en este patrón universal de transformación. El mundo ordinario podemos ver como la vida de Colan es aburrida y frustrante en el Palacio de Osa, donde se siente ignorada y sin estímulos. En el llamado de la aventura, el descubrimiento de la pequeña puerta secreta es una invitación a un mundo de misterios y promesas. Con el rechazo del llamado parcial, su escepticismo inicial y su regreso al mundo real se dan después de la primera visita. En el encuentro con el mentor, vemos como el gato negro es el que le ofrece sabiduría y guía, aunque de forma críptica. En el cruce del umbral, vemos su decisión de quedarse en este mundo, aceptando la oferta de la verdad, lo que la atrapa definitivamente en el conflicto. Con lo que respecta a las pruebas, aliados y enemigos, podemos entenderlo con la verdad que le impone, la ayuda del otro y el gato, la confrontación con la monstruosa versión de sus vecinos. La aproximación de la cadena más profunda o acercamiento, vemos su decisión de regresar al otro mundo para rescatar a sus padres, sabiendo que es una trampa mortal. La Odisea o la gran prueba o el abismo enfrentan el enfrentamiento final con la verdad en su forma de araña, una batalla que pone a prueba todo su ingenio y coraje. La recompensa es la obtención de los ojos de los niños fantasma y la liberación de sus almas. En el camino de regreso vemos su vida desesperada a través del túnel mientras el otro mundo se desintegra. Para la destrucción del héroe es el enfrentamiento final con la mano de la verdad en el mundo real, donde debe destruir el último vestigio del mal. Y al regreso con el elixir, vemos que Colan no regresa con un objeto mágico en sí, sino con el elixir de la autoaceptación, la madurez y una apreciación innovada por su familia y su vida imperfecta. Al enmarcar a Colan dentro del arquetipo del héroe, la película eleva su historia personal a una narrativa universal sobre el crecimiento y la transformación. A su vez, la narrativa de Colan está tejida con hilos de innumerables mitos y cuentos de hadas, lo que le confiere una resonancia arquetípica profunda. La historia es una clara imaginación del mito de Perséfone, la doncella traída al inframundo por una figura engañosa, Hades, que le ofrece un manjar seductor,
Al igual que Perséfone, Colan debe navegar por un reino de los muertos y superar pruebas para poder regresar al mundo de los vivos. También hay cosa evidente de cuentos de hadas clásicos. La historia de Hansel y Gretel y es una de las figuras de una bruja que atrae a los niños a su hogar con comida y dulces para finalmente devorarlos. La Casa de la Beldam, con sus maravillosas culinarias, es una versión moderna de la Casa del Pan de Jengibre. La película también comparte elementos estructurales con Alicia en el País de las Maravillas, de una niña curiosa y aburrida hacia una criatura misteriosa, el conejo blanco, en este caso de cola en el latón, a través de un portal, en el caso Alicia la Marinera, en este caso la poeta, hacia un mundo surrealista gobernado por una reina tiránica, la reina de corazones o la Beldam. La propia Beldam, por su parte, es una amalgama de figuras mitológicas. Su forma de araña la conecta con Aracne, la tejedora mortal castigada por desafiar a los dioses, y con las moiras opaicas, la idea de que tejen y cortan los hilos del destino humano. Como tejedora de muñecas y constructora de un mundo de hilo y aguja, la Beldam es una figura que literalmente intenta quejar el destino de sus víctimas, atrapándolas en su red. Los niños fantasma que Colan encuentra atrapados dentro del espejo encarnan el arquetipo del chivo expiatorio. En muchas culturas antiguas, un chivo expiatorio, literalmente un animal o simbólicamente una persona, era cargado con los pecados y las culpas de la comunidad, y luego expulsado o sacrificado para purificar el grupo. Los niños fantasmas son víctimas inocentes que han pagado el precio de su deseo de una vida mejor. Su pecado fue dejarse seducir por la promesa de la verdad, un pecado nacido de la negligencia y el anhelo. Su encarcelamiento es funcional para el sistema de la verdad. Al consumir sus almas, la verdad se alimenta y mantiene su poder, mientras que su existencia olvidada permite que la ilusión del otro mundo continúe para la siguiente víctima. Son el sacrificio necesario que sostiene la falsa utopía. La misión de Colan de encontrar sus ojos, sus almas, su identidad, es por lo tanto un acto de justicia y restaurativa. Al liberarlos, no solo los salva a ellos, sino que también realiza un acto de purificación simbólica, desmantelando el mecanismo sacrificial sobre el que se basa el poder de Beldam. Este acto de compasión y justicia es fundamental para su propia victoria, ya que la gratitud de los niños fantasmas lo que finalmente la advierte del peligro restante y le permite derrotar a la mano de la Beldam. La película, de manera significativa, invierte la moraleja tradicional de muchos cuentos de hadas. Los cuentos de los hermanos Grimm y otras fábulas clásicas a menudo funcionan como narrativas de advertencia que castigan la desobediencia y la curiosidad, especialmente en los jóvenes protagonistas. Se les advierte que no se desvíen del camino, que no hablen con extraños, que no hayan puertas prohibidas. Colan, sin embargo, es una heroína precisamente por su transgresión. Sus padres la defienden por ser fastidiosa y por su desobediencia, y por su insaciable curiosidad. Es esta misma curiosidad la que la lleva a descubrir la poeta. Y es esta desobediencia, su negativa a aceptar la idea de la verdad y coserse los botones en los ojos, lo que desencadena el conflicto principal. A diferencia de las heroínas pasivas de los cuentos antiguos, las cualidades de Colan que la sociedad, y representada por sus padres, consideran defectos, son en realidad sus mayores virtudes heroicas. Su escepticismo, su terquedad y su negativa a conformarse son las herramientas que le permiten ver a través del engaño de la verdad. Y en última instancia, derrotarla. De este modo, Colan configura la desobediencia femenina no como un vicio moral que debe ser castigado, sino como una virtud esencial para desafiar la autoridad opresiva y alcanzar la autonomía. Para el capítulo 5, la filosofía de los ojos de Botón, la lección existencial de bien moral, vemos que Colan es una profunda alegoría filosófica sobre la naturaleza de la existencia, la libertad y la moralidad. La lección que se le presenta a la protagonista no es simplemente entre un mundo seguro y uno peligroso, sino entre dos formas fundamentalmente diferentes de ver el mundo, lo que la voy a confrontar algunas de las preguntas más profundas de la filosofía existencial y de la ética. Para esto concretamente nos centraremos en la escena en donde por primera vez se le ofrecen los ojos, en la escena de la tercera noche. De una perspectiva existencialista, popularizada por filósofos como Sartre y Camus, el principio fundamental de la condición humana es que la existencia precede la esencia. Esto significa que los seres humanos no nacen con una naturaleza o un propósito predefinido. Más bien, son arrojados al mundo y deben crear su propia esencia a través de sus elecciones y acciones. La libertad es, por lo tanto, la carga de la gloria de la humanidad. Y con ella viene la angustia de la responsabilidad total por lo que uno llega a ser. La elección de Colan entre el mundo real y el otro mundo es una dramatización de este dilema existencial. El otro mundo le ofrece una esencia prefabricada, la de una niña amada, entretenida y perpetuamente feliz. Es un mundo de ser, no de devenir. Sin embargo, el precio de esta esencia es su libertad, su capacidad de elegir y en última instancia su autenticidad.
Aceptar los ojos de botón sería enunciar su subjetividad y convertirse en un objeto, una muñeca en la colección de la verdad. El mundo real, en cambio, es frustrante, aburrido e imperfecto, pero es el último lugar donde Coraline puede ser el autor de su propia vida, donde puede forjar su propia identidad a través de sus decisiones. Su elección de regresar y luchar contra la verdad, a pesar del inmenso peligro, es un acto radical de autoafirmación, una elección por la libertad y la autenticidad frente a la seguridad de una existencia inauténtica. La decisión de Coraline también puede analizarse a través del contraste entre dos de las principales teorías éticas normativas, el utilitarismo y la deontología. El utilitarismo, asociado con pensadores como Bentham y Stuart Mill, sostiene que la acción moralmente correcta es aquella que produce el mayor bien para el mayor número de personas, maximizando la felicidad o el placer general. De una perspectiva puramente hedonista, un utilitarista podría argumentar que Coraline debería elegir otro mundo, ya que esto le ofrece una cantidad inconsumable de placer y satisfacción personal. Esto recordemos que es en el momento concreto y por primera vez donde le ofrecen los botones, antes de que ella sepa toda la verdad de qué es el otro mundo. Sin embargo, la elección de Coraline se alinea mucho más estrechamente con la ética deontológica de Kant. La deontología sostiene que la moralidad de una acción no depende de sus consecuencias, sino de si adhiere o no a ciertas reglas o deberes morales universales. El principio central de Kant es el imperativo categórico, una de cuyas formulaciones exige que tratemos a la humanidad, tanto nosotros mismos como los demás, siempre como un fin y nunca simplemente como medio. Coraline elige no por un cálculo de su propia felicidad, sino por un sentido del deber. Siente el deber moral de rescatar a sus padres, a quienes la verdad ha secuestrado para usarlo como un medio para controlarla. Siente el deber de liberar a los niños fantasmas, cuyas almas han sido consumidas. Al allegar a su propia vida por lo demás, Coraline trata a sus padres y a los niños como fines en sí mismos, reconociendo su valor intrínseco más allá de su utilidad para ella. Su acción se convierte en una máxima universal. Se debe luchar por la libertad y la dignidad de los demás, incluso cuando se le pone en riesgo la propia felicidad y seguridad. El conflicto entre los dos mundos también puede leerse como una alegoría de la clásica disputa filosófica entre el determinismo y el libre albedrío. El determinismo es la visión de que todos los eventos están completamente determinados por causas anteriores, haciendo que el libre albedrío sea una ilusión. El otro mundo, es un universo fundamentalmente determinista. La verdad, como su creadora omnipotente, ha predeterminado cada aspecto de él para que se ajuste a lo deseo de Coraline. No hay azar, no hay espontaneidad. Todo es parte de un guión ajustado a los deseos de Coraline y diseñado para atraparla. En este mundo, Coraline no es un agente libre, sino un peón en juego cuyas reglas ella no controla. El mundo real, en cambio, es caótico, contingente e impredecible. Sus padres son inconsistentes, el clima es sombrío, los eventos no se ajustan a sus deseos. Sin embargo, es precisamente esta falta de un guión predeterminado donde reside la posibilidad de libre albedrío. En el mundo real encuentran puestas motivaciones genuinas, con consecuencias imprevistas. Su lucha contra la verdad es, en última instancia, una lucha por el derecho a la indeterminación, por el derecho a vivir en un mundo abierto donde sus elecciones importan y su futuro no está escrito de antemano. La película, por lo tanto, no solo defiende la elección de la realidad sobre la fantasía, sino que en la satisfacción pasiva de los deseos, una decisión hedonista y consumista, sino en el ejercicio activo de la virtud y la agencia moral. Esta perspectiva se anda con la ética de la virtud de Aristóteles, que define la felicidad o eudaimonia no como un estado de placer, sino como una actividad del alma en conformidad con la virtud. Coraline rechaza el placer pasivo que le ofrece el otro mundo, y en cambio elige actuar virtuosamente. Demuestra coraje al enfrentarse a la verdad, justicia liberar a los niños fantasmas y sabiduría práctica liderar un plan para derrotar a su enemiga. La felicidad que se encuentra al final no proviene de que su mundo se haya vuelto perfecto, sino de que ella, a través de sus acciones, se ha convertido en una persona virtuosa, capaz de encontrar significado y alegría en medio de esa imperfección de la vida real. Para este capítulo 6, el tejido social y la negligencia, dimensiones sociológicas y políticas, podemos ver cómo esto no es solo un drama psicológico individual, también un agudo comentario sociológico sobre la desintegración de los lazos comunitarios en la sociedad moderna, la consecuencia de la negligencia institucional, tanto a nivel familiar como social. La vulnerabilidad de Coraline no surge de la nada, sino que es un producto directo de un entorno social fracturado y anómico. El sociólogo Emil Durkheim acuñó el término anomia para describir un estado de falta de normas, de desorientación y de conexión social que ocurre cuando los lazos que unen al individuo con la sociedad se debilitan. La situación inicial de Coraline en el Palacio Llosa
es un microcosmo de la anatomía moderna. La familia Jones carece de lo que Durkheim llamaría solidaridad mecánica, la cohesión en que las sociedades tradicionales surgen de la similitud, los valores compartidos y los rituales comunes. No comen juntos, no juegan juntos y no comparten una conciencia colectiva fuerte. Al mismo tiempo, la comunidad más amplia del Palacio de Osa carece de solidaridad orgánica. La interdependencia que en la sociedad moderna surge de la especialización de funciones, vemos que Miss Pink, Miss Forkable y el señor Wink y la familia Jones son unidades aisladas. Son vecinos, pero no una comunidad. Cada uno vive en su propio mundo excéntrico, en gran medida indiferente a la vida de los demás. Esta atomización social, esta falta de pegamento social, es lo que crea el vacío en el que la verdad puede explotar. La soledad de Coraline es un síntoma de un malestar social más amplio, la erosión de los lazos comunitarios. En contraste con las comunidades de inmigrantes irlandeses en Boston, que desarrollaron una fuerte conciencia y por lazos internos como mecanismo de supervivencia frente al aislamiento externo, los habitantes del Palacio de Osa practican un individualismo que lo deja a todos vulnerables. Aplicando la tipología de autoridad de Max Beverly, podemos analizar la crisis de poder dentro de la familia Jones. Los padres de Coraline no logran ejercer una autoridad nacional legal, que se basa en reglas, procedimientos y responsabilidades definidas. Su rol como padres conlleva el deber de cuidar y proteger a su hija, pero están tan absortos en sus propias prisiones que no cumplen con esta función. Su autoridad es, por lo tanto, ilegítima a los ojos de Coraline. La beldam, en cambio, opera a través de otra forma de autoridad. Inicialmente ejerce una autoridad carismática, basada en su encanto personal, su aparente empatía y la devoción que inspira en Coraline. Atrae a sus seguidores a través de la fuerza de su personalidad. Sin embargo, una vez que la trampa se cierra, su autoridad se transforma en una autoridad tiránica o autoridad tradicional, basada en la premisa incuestionable de que así son las cosas en mi mundo. El viaje de Coraline, entonces, puede interpretarse como una respuesta a la ruptura del contrato social familiar. Según la teoría del contrato social, los individuos ceden parte de su libertad a una autoridad soberana, el Estado o en este caso los padres, a cambio de protección y seguridad. Cuando esa autoridad no cumple con su parte del contrato, la rebelión o la desobediencia se vuelven legítimas. La negligencia de los padres de Coraline es un incumplimiento de este contrato implícito, lo que le impulsa a buscar un soberano alternativo en la beldam. Su posterior lucha contra la beldam es una rebelión contra una autoridad tiránica, y su regreso al mundo real es un intento de negociar el contrato con sus padres una nueva base de conocimiento y responsabilidad mutua. Esta dinámica familiar disfuncional puede ser vista como una metáfora de una crisis de gobernabilidad política, similar al choque de trenes entre poderes ejecutivos y legislativos que ha caracterizado sistemas políticos inestables, donde la falta de cooperación y el conflicto constante crean un vacío de poder que puede ser explotado por fuerzas antidemocráticas. El Palacio de Osa es una comunidad insular, un lugar aislado y oculto en el que el tiempo se mueve a una velocidad diferente, característico de muchos escenarios de la literatura gótica. Este aislamiento fomenta la excentricidad y la desconfianza de los extraños. Utilizando ese concepto del sociólogo Erving Goffman, podemos analizar cómo los personajes gestionan el estigma, un atributo que los aquieta socialmente. Wavy, con su postura encorvada, su máscara de soldador y su tendencia a hablar sin parar, es estigmatizado como raro. Miss Pink y Miss Forkable, con su pasado teatral y sus pelos momificados, son vistas como excéntricas. El señor Winky, con su piel azul y su circo de ratones saltarines, es el epítome del forastero extraño. Estos personajes gestionan identidades desacreditables. Sus estigmas son conocidos y definen cómo son percibidos por la comunidad. Coraline, como la recién llegada, también es estigmatizada como una extraña, una chica de agua en Michigan. Esta atmósfera es de aislamiento y estigma mutuo, es lo que inicialmente impide la formación de una comunidad cohesiva. Cada uno está demasiado ocupado gestionando su propia identidad estigmatizada como para poder conectar genuinamente con los demás. La película, sin embargo, no ofrece un retorno a la autoridad tradicional o una solidaridad mecánica, basada en conformidad como solución a esta fragmentación social. La beldam, de hecho, representa esta solución totalitaria, un mundo donde todos son iguales, con ojo de botón y la conciencia colectiva es absoluta. Coraline rechaza esta falsa unidad. En cambio, su lucha contra la beldam cataliza la formación de una nueva y auténtica forma de solidaridad orgánica. Al final de la película, los habitantes del Palacio Osa no se han vuelto normales ni han abandonado sus excentricidades. Siguen siendo individuos únicos y diferentes. Sin embargo, se unen en un proyecto común, la creación del jardín. Trabajan juntos, cada uno aportando sus habilidades únicas para cultivar algo nuevo. Esta colaboración, nacida de una crisis compartida y un conocimiento mutuo, y representa la creación de una comunidad moderna y funcional, una que no se basa en la supresión de la individualidad, sino en la interdependencia y la responsabilidad compartida. Para este capítulo 7 y último,
la economía de atención, clase, consumo y trabajo, analicemos cómo una nativa de Colin está profundamente ligada en las ansiedades económicas de la clase media contemporánea. La negligencia de los padres de Colin no es simplemente un defecto de carácter, sino un síntoma de las presiones de la precariedad laboral y de la cultura del consumismo. El otro mundo, a su vez, no es una fantasía mágica, sino una utopía consumista que ofrece una solución seductora pero destructiva a estas ansiedades. La situación de la familia John es un retrato del realismo capitalista, término acuñado por el teórico cultural Mike Fisher para escribir las creencias generalizadas de que no existe una alternativa viable al sistema capitalista actual. Los padres de Colin son trabajadores del conocimiento, escriben un catálogo de ganadería de caza. Este tipo de trabajo, característico de la economía postindustrial, desdibuja las fronteras entre el trabajo y la vida social y personal, convirtiendo el hogar en una extensión de la oficina. Están permanentemente estresados, trabajando contra un plazo y preocupados por el sustento económico de la familia. Su negligencia escolar es un producto directo de esta precariedad. Es una economía donde el tiempo y dinero, la atención se convierten en un recurso escaso y valioso. Los padres coreanos obligados a dedicar su atención a su trabajo para sobrevivir no tienen suficiente para invertir en su hija. Coraline se encuentra en el extremo perdedor de esta economía para tener atención. El determinismo económico, la teoría de que las condiciones materiales son el principal motor de las relaciones sociales y de la historia, es fundamentalmente y clave para entender la historia. La crisis familiar que impulsa a Coraline hacia la puerta secreta no es principalmente psicológica, sino económica. Si el mundo está definido por la escasez del trabajo, el otro mundo es la fantasía consumista definitiva. Es un mundo de abundancia ilimitada y gratificación instantánea. La comida aparece mágicamente en la mesa, caliente y deliciosa. El jardín florece en un instante, creando un retrato de Coraline. Los juguetes cobran vida para entretenerla. Es un mundo donde el deseo se satisface en el momento en que surge, sin el tedio de la espera o el esfuerzo de la producción. La verdad me encanta la lógica del capitalismo de consumo tardío. Actúa como una marca o un proveedor de servicios que permite satisfacer todo lo que el consumidor. Su lema podría ser lo que tú quieras. Sin embargo, este consumo limitado tiene un precio oculto. Como el luchador corporativo de Washington, en Meteoro, quien declara que todo se trata de dinero y que las caídas no son un arte, sino una mercancía, la verdad busca mercantilizar la vida misma. El precio que exige por su paraíso consumista es el alma de Coraline, su individualidad, su capacidad de ser algo más que una consumidora pasiva. La promesa de tenerlo todo conduce a la pérdida del yo. La mujer con los ojos de botón que Coraline encuentra es un objeto simbólico central en esta crítica económica. Es, en primer lugar, una mercancía perfectamente personalizada. Hecha imagen y semejanza de Coraline, es el producto ideal, diseñado para apelar directamente a su narcisismo y su deseo de ser vista. Sin embargo, esta muñeca no es solo un juguete, es un dispositivo de vigilancia. A través de sus ojos de botón, la verdad espía a Coraline, recopilando datos sobre sus frustraciones, sus deseos y sus anhelos. Esta dinámica es una alegoría sorprendentemente precisa del capitalismo de vigilancia. Las corporaciones modernas, de las redes sociales hasta lo gigante del comercio electrónico, recopilan enormes cantidades de datos sobre nuestro comportamiento, nuestras preferencias y nuestras emociones. Utilizan estos datos para crear perfiles detallados de nosotros y para ofrecernos productos y anuncios personalizados, diseñados para ser irresistibles. Al igual que la verdad, utilizan la información de la muñeca para depresionar este mundo y hacerlo más seductor. Las empresas utilizan nuestros datos para construir mundos de consumo, personalizados que nos atrapen en el ciclo de deseo y compra. La muñeca, por lo tanto, representa la naturaleza al doble filo de personalización de la era digital, una herramienta de aparente empoderamiento del consumidor que en realidad funciona como un mecanismo de control y vigilancia. La película puede ser interpretada como una alegoría de la lucha entre dos modelos económicos opuestos. Los padres de Coraline, a pesar de sus dificultades, son creadores. Su trabajo, aunque precario, es productivo y artesanal. Escriben y diseñan un catálogo, creando valor a través de su esfuerzo. Representan una economía a pequeña escala, basada en la habilidad y la producción. La verdad, por el contrario, es una figura de capitalismo monopolista y depredador. No crea nada original, su mundo es una copia, un simulacro real. Su método económico no es la producción, sino la adquisición hostil. Atrae a los creadores y los consume para sostenerlos en su propio sistema. La lucha de Coraline, por lo tanto, trasciende lo personal. Es una defensa del derecho a existir en un mundo real e imperfecto de creación, trabajo y significado, en contra de la selección de un mundo artificial de consumo pasivo y depredador. El final de la película, donde la comunidad se une para plantar y cultivar un jardín ideal, simboliza el triunfo de la producción colaborativa y la actividad tangible sobre el consumo aislado y vacío. Como una conclusión, podemos decir que Coraline se revela a través de un análisis multidisciplinario como una obra de una riqueza y complejidad excepcional.
una fábula posmoderna que trasciende con creces los límites del cine infantil. Lejos de ser un simple cuento de terror, la película funciona como un intrincado tapiz en el que se entrelazan los hilos de la psicología profunda, la crítica social, la teoría estética y la filosofía moral. Cada perspectiva analítica desvela una nueva capa de significado, demostrando que la historia de una niña y una puerta secreta es, en realidad, un profundo comentario sobre la condición humana del siglo XXI. El mensaje final de la película es un triunfo resonante de lo real, lo imperfecto y lo tangible. Cologan argumenta de manera convincente que la felicidad no se encuentra en una fantasía prefabricada, en la satisfacción instantánea de deseos que permite la cultura y el consumo. Por el contrario, la verdadera plenitud, la eudaimonia aristotélica, se forja en el algo pero gratificante trabajo de reparar las anécdotas, de construir una comunidad a partir del conocimiento mutuo y de cultivar un jardín, tanto literal como metafóricamente, en el suelo fértil de la realidad. La relevancia duradera de Colan radica en que la agudeza es su diagnóstico cultural. Su crítica a la superficialidad, al consumo emocional, a la atomización social y a la seducción de la realidad virtuales resuena con fuerza cada vez mayor en un mundo cada vez más mediado por pantallas y simulacros. La película se erige como una advertencia temporal y una guía esperanzadora, recordándonos la importancia de tener coraje de echar los ojos de botón y elegir una y otra vez la difícil, dolorosa y en última instancia tarea hermosa de ser verdaderamente humanos. Muchísimas gracias por haber escuchado este video y por haber quedado hasta el final. Los esperamos en la próxima sesión del Club del Filme, donde estaremos hablando de Sleepy Hollow. No olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en un nuevo video. Muchas gracias. Hasta pronto.